efectivamente, ¿no? Definitivamente los propietarios de estas viviendas quieren deshacerse de esas edificaciones antiguas, ya que son muy costosas, el área del terreno es bastante importante, ¿no? Y el costo del terreno que eso implica, ¿no? Entonces, no es posible pues solamente prohibir que esas viviendas sean modificadas o demolidas, ¿no? Sino también yo creo que hay que darles alguna alternativa para poder hacerles un mantenimiento, algo de esas viviendas. Yo les comentaba de la experiencia de Cuenca, ¿no? Donde justamente todo el centro histórico había sido renovado o rehabilitado con un proyecto a través de la UNESCO. Entonces se genera un proyecto internacional de forma que haya un fondo que permita pues, a los propietarios invertir, digamos, en esa recuperación de esas edificaciones antiguas, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de visitar Cuenca ya hace unos años atrás, el año 2003, y se veía pues el centro histórico, unas viviendas bien hermosas, ¿no? Remozadas, antiguas, muy bonitas, pero remozadas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso que debemos hacer. Yo recuerdo la experiencia de Moquegua, que también tiene su centro histórico bastante importante, sus viviendas tradicionales, ¿no? Con unos techos muy bonitos, vistosos. Entonces, ahí tenía el problema de los damnificados era que ellos ya querían demoler esas viviendas. El INC le decía que no demuelan, no demuelan porque son monumentos históricos, pero no les daba ninguna alternativa. ¿Cómo recuperar esa vivienda? ¿Cómo repararla sin demolerla, ¿no? Entonces era todo un problema. Yo recuerdo de personas que nos comentaban, mira, yo ya no tenía más alternativa que en la noche mandar a demoler mi casa, ¿no? Para evitar que el INC me prohíba, ¿no? Entonces ocurrían ese tipo de cosas porque no hay un apoyo directo. No solamente se debe prohibir, se debe dar alternativas de reparación de estas viviendas, ¿no? Así es, ojalá que no ocurra lo que ocurrió para el desarrollo urbano en muchas ciudades del norte del país. Tengo información en Chiclayo, que pues incluyendo muchas autoridades municipales destruyeron gran parte del centro histórico para ampliación de avenidas, para construir solares más modernos, darlos a empresas privadas, para construcción de los años 80. Ha ocurrido eso en el norte y esperemos pues, que no ocurra este detalle, hablando de lo que significa renovación y tratos con el INC, porque el Instituto Nacional de Cultura pues, es el que norma los detalles justamente para ver lo que significa la reconstrucción de monumentos históricos de nuestra nación. Pero no solamente es el INC. El INC es una de las partes que está involucrada en esto. INDECI también ha hecho evaluaciones a nivel de Lima sobre este detalle, incluso un estudio le han dado al INC, ¿no, ingeniera? Claro, nosotros hace muchos años, en 2001, hicimos estudios de vulnerabilidad en viviendas de los centros históricos de 5 distritos de acá en Lima. Entonces toda esa documentación ha pasado a los mismos municipios, al INC incluso, para que ellos puedan manejarlo. Es un trabajo bastante grande que se hizo de por lo menos medio año de cada distrito o cada centro histórico, ¿no? En lo que era Lima Cercado, Rima, La Victoria, Chorrillos y Barranco. Y posteriormente, será pues unos 2 años, se hizo con el Callao, ¿no? Entonces eso es una base de datos muy valiosa que debe ser utilizada, ¿no? La cual yo creo que en varias oportunidades incluso se les ha entregado a los alcaldes, hasta en 3 o 4 oportunidades, ¿no? Pero aparentemente todavía no las manejan, o sea, no la trabajan, ¿no? Solamente sé que en alguna oportunidad el alcalde del Rima declaró una zona como ya de reserva que ya no se debería de utilizar porque la estaban usando como vivienda, pero los indigentes. Entonces la cerró, la cercó y dijo que eso era inhabitable y nadie más vivía. Desalojó toda esa gente y ahí quedó. Pero es la única reacción que hubo a esos documentos, ¿no? Entonces espero, ¿no?, que aquí no ocurra un movimiento sísmico mucho más fuerte del que ocurrió, ¿no?, el año 2007, porque en realidad esas viviendas pueden caer, porque si el 2001 ya algunas estaban en situación de alto riesgo, ya han pasado ¿cuántos años? Y sin reparación. Y sin reparación, pues esas ya están a punto de colapsar. Y si las que en esa oportunidad nosotros pusimos que eran de bajo riesgo, pues ahora con el tiempo han pasado, más un terremoto de por medio, pues su condición ya varió.
Hace unos días se presentó aquí la arquitecta Liliana Miranda de Foros Ciudades Sostenibles. Ella nos indicó un panorama muy cierto y muy dramático a relación del proyecto Costa Verde, que hace unas semanas se empezó a quizá un poco levantar por las palabras del mandatario Alan García, donde señaló que se iba a invertir una gran cantidad de dinero para hacer una zona turística, toda esa zona litoral de nuestra ciudad, pues señalando de que Lima no es la única ciudad que no mira al mar. A partir de esto, pues la arquitecta nos señaló, pues, ¿qué pasaría un domingo 3 de la tarde, donde hay un terremoto grado 5, y hay miles de personas en la Costa Verde con este llamado proyecto de habilitación de zonas de parques en esa zona, en todo el litoral, con ese terremoto grado 5, pues es lógico dentro de la actividad sísmica que vaya un pequeño tsunami, un retiro de aguas ahí, como virtualmente 1 millón de personas, miles de personas, como se leía, podría retirarse, subir los acantilados a zonas seguras o ir en las pistas hacia la parte superior del acantilado. Evidentemente es un detalle que hasta el momento no se ha estudiado, pero quizás ustedes sí me pueden responder. ¿Se podría hacer eso? ¿Podría ocurrir un escenario similar en nuestro país, en nuestra ciudad? Bueno, definitivamente, ¿no? El caso del litoral peruano es una zona de alta sismicidad y por lo tanto también puede generar grandes tsunamis, como ya se tiene referido en la historia sísmica del Perú, ¿no? Entonces se habla de tsunamis de más de 10 metros de altura. Entonces imagínense usted, ¿no? En la zona del litoral, en la zona del acantilado de la Costa Verde no tenemos una posibilidad de escape, ¿no es cierto? Tenemos una barrera ahí vertical que va a ser imposible, ¿no? Querer escapar significa correr a lo largo de la costa, es lo mismo, ¿no? Entonces, definitivamente son los riesgos, pues, que implican estos proyectos, ¿no? Que, bueno, a veces sin una consideración de la prevención de desastres se toman y se deciden ejecutar, ¿no? Entonces yo creo que esa es una realidad a la que se exponen este tipo de proyectos. Si ha hecho un estudio, una investigación sobre nuestro litoral, ¿es factible hacer un bulevar turístico en esta zona como se pretende hacer con la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, con el ímpetu presidencial? Bueno, mire, definitivamente en zonas de alto riesgo lo que muchas veces se recomienda es hacer ese tipo de proyectos, ¿no? De recreación, zonas que no sean de alta concentración de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dedicarlas a parques, a zonas de recreación de muy baja densidad, ¿no? Entonces, por ahí se puede enfocar un proyecto de esa naturaleza. Pero si va a haber una concentración importante de personas, ese proyecto no debe ir allá, ¿no es cierto? Entonces, en Sismiye no se ha hecho un estudio específico para esa zona. En algunos intentos para estudiar, por ejemplo, la vulnerabilidad propia del acantilado en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos acantilados también son de mucho peligro contra el deslizamiento, ¿no? Bueno, ahora en los sismos se ve frecuentemente caídas de rocas, ¿no? Pero un gran evento sísmico podría generar una inestabilidad masiva de ese... ¿Podría partirse esos riscos? Claro, y caer, ¿no? Entonces siempre hay esa inquietud por hacer esa investigación, ¿no? Entonces se han hecho algunos intentos, ¿no? De ver. Entonces, algunas investigaciones han definido, pues, una franja más o menos de seguridad de 100 metros del acantilado, del borde, ¿no? Porque podría haber un deslizamiento, ¿no? Pero ahora, sin embargo, las construcciones están hasta el filo. Están justamente y creciendo en altura, ¿no? Sí. Entonces estamos dándole una mayor carga a ese bloque que puede ser inestable, entonces que estamos generando un mayor nivel de riesgos, ¿no? Pero aún eso ya es con la anuencia y concurrencia de las autoridades, de años que tienen en la zona, ¿sabes? No solamente un alcalde, son varios, son decenios de años en donde se está viendo justamente el mismo trabajo en todo el acantilado en varios distritos. Definitivamente.